Queridos hermanos, bendiciones para todos. Que la paz y el amor de Cristo sea con sus vidas y con mi vida. Y que el Señor Todopoderoso, pues en este día sea dándonos su espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento para poder escudriñar las Escrituras. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que envíe su Santo Espíritu para que esté en medio de este escudriñar, porque escrito está en su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, pues ahí está su presencia y lo estamos creyendo que está en medio de nosotros. Que sea el Señor colocando sus palabras en mi boca para que yo le pueda hablar a ustedes con denuedo, sí, que no sean palabras en la carne ni mi sentir, que sea el Espíritu hablándole a tu vida y a mi vida a través de mi boca. Amén. La gloria sea para el Señor. Hermanos, pues en este día vamos a estar escudriñando las escrituras en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y vamos pues a implorarle al Dios vivo del cielo que sea Él dándonos esa sabiduría. Vamos a pedirle al Dios del cielo que sea Él tomando control absoluto de esta obra. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, la bendición de su Hijo amado Jesús de Nazaret y la bendición del Espíritu de Jehová. Amén. Eh, la escritura tiene por nombre regocijaos en el Señor siempre. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para el que vive y reina eternamente, Jehová de los ejércitos. Hermanos, en este día pues el Señor nos regala esta preciosa palabra donde Pablo pues está hablando a los filipenses, pero también está hablando a tu vida y a mi vida. Y me gozo en esta palabra que el Señor nos regala porque toca unos temas bien importantes, como es la armonía que debe existir en la congregación, la paz, perseguir esa paz, sí, la buena conducta. También nos está invitando al perdón. Muchas veces en medio o cuando necesitamos estar en paz con alguien, muchas veces a nosotros como siervos nos toca pedir perdón cuando reconocemos que la falta fue nuestra. Pero cuando la falta fue de la otra persona, del otro hermano, también es necesario que nosotros perdonemos, ¿sí? Ofrezcamos también ese perdón, así como nosotros queremos que Jehová nos perdone a ti y a mí. Amén. Necesitamos dejar esos afanes. Está diciendo la palabra, está invitándonos a una oración permanente, a esa comunión que como siervos, verdaderos siervos de Cristo, debemos mantener con Él. Una verdadera comunión a través de la oración. ¿Sí? Dice la palabra que por nada estéis afanosos, y un tema precioso que es el regocijo que debemos sentir tú y yo en todo momento. Como dice la alabanza, un siervo que adora a Cristo no puede, no puede estar triste. Un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste en ningún momento, porque ese gozo que Jehová te entrega a ti y a mí es infinito, ¿sí? Y es en todo momento. Así que ese gozo debe ser permanente en tu vida
y en mi vida. Nada de estar afanándonos, orando y depositando todo en las manos de Jehová. Amén. Es una palabra tremenda, parece corta, abarca muchos temas. Y pues bueno, espero que el tiempo de este video me rinda el tiempo para poder hacer un solo video. Si se prolonga mucho, pues me tocará hacer dos videos. Quiero esta, escudriñar esta palabra en dos, ¿sí? Quiero tratar lo que es la armonía y la paz y el tema de la oración, sí, el tema del perdón, el tema del afán, hacer dos secciones, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es la paz. Acá la palabra Pablo está hablando de dos siervas suyas, ¿sí? Que eran Evodía y Síntique, eran dos militantes del ejército de nuestro Señor Jesucristo y que habían combatido al lado de Pablo. Y Pablo pues no explica exactamente la palabra, cuál era la discrepancia que existía entre ellas dos. No sé cuál era la motivación que ellas tenían para estar en una pequeña diferencia. ¿Sí? Acá en este mismo libro de Filipenses capítulo 4, entre el versículo 10 y el 20 da una pequeña noción. Parece suponer que era un conflicto acerca de cómo se empleaban las ofrendas, pero no está detallado. Así que, bueno, no es el punto esencial de esta palabra. Lo que sí es necesario que nosotros como miembros de la congregación mantengamos la paz y la armonía a la cual nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos llamó a confrontación, no nos llamó a conflicto, ni a división, porque escrito está en su palabra que un reino dividido no permanece. El Señor nos entregó a ti y a mí, si es que nos los ha entregado, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio para que usted sepa dominarse, para que usted y yo nos sepamos dominar. Amén. Así que nuestras armas no son carnales, ¿sí? Son poderosas en Cristo, que es lo que nos ha entregado todas esas armas espirituales para que tú y yo nos podamos desenvolver. Amén. Hermano, nosotros, Pablo dice a tu vida y a mi vida, como siervos, como verdaderos siervos de Cristo, nosotros debemos mantener en todo momento una buena conducta. Una buena conducta. Y eso debe ser un propósito de vida, de que nosotros en todo momento, como esos testimonios vivos del Cristo de la gloria, porque nosotros nos hacemos llamar cristianos, y como representantes de Cristo en esta tierra, nosotros debemos ser unos verdaderos testimonios de ese Cristo vivo. A ti, el libro de Santiago en su capítulo 3, enseña a tu vida y a mi vida cómo que nosotros debemos, como siervos de Cristo, mantener una buena conducta. Amén. Y Él le habla a tu vida y a mi vida. El libro de Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, la sabiduría que viene de lo alto. Pero hay una pregunta linda y hermosa que es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre ustedes y yo, ¿quiénes realmente nos creemos, nos consideramos sabios y entendidos? ¿Quiénes? Porque Santiago viene y te expresa esto, que es lo que necesitamos examinar, que necesitamos examinar tú y yo en nuestras vidas. Amén. Hacer una introspección. El que se crea sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis de sabios y entendidos. No os jactéis. Ni mintáis contra la verdad, porque ya los expresé. Ya os expresé que Jehová, el Cristo vivo de la gloria, nos puso el ejemplo, nos sentó el ejemplo y no nos llamó a la confrontación, sino
al amor al prójimo, el amor por nuestros semejantes, el amor por nuestros hermanos en todo momento. Amén. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Tremendo, hermanos, porque no es mentira que en las congregaciones existan celos y contiendas, en especial celos ministeriales. El uno le cela o le envidia el ministerio a otro. Hermanos, a todos nos llamó Dios con un propósito diferente. Nosotros debemos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, porque ningún ministerio, ningún don, ni ningún talento es menos que otro. Tiene un propósito específico y por algo el Dios vivo del cielo entregó a ti el que te entregó y a mí el que me entregó. Y gocémonos con lo que Dios nos dio. Desarrollémonos. Seamos buenos administradores de esa multiforme gracia que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Y si usted quiere un don, pídaselo a Jehová, que es bondadoso. Si Dios le entrega a usted cosas materiales o cualquier cosa que usted se le antoja a usted y a mí, ¿cuán más no le va a entregar Dios sus dones o sus talentos porque son para la gloria de su reino, para el ensanchamiento de su reino? Póstrese ante ese Dios vivo, humíllese ante Él y pídale que le dé sabiduría, inteligencia o cualquier cosa que usted sienta que necesita para la gloria de su nombre. Y el Dios del cielo, que es misericordioso y bondadoso, derramará sobre usted toda clase de bendiciones espirituales que usted le pida. Amén. La gloria sea para el Señor. Nosotros, como verdaderos siervos de Dios, necesitamos vestirnos como verdaderos siervos, como esos siervos escogidos de Dios. Por eso Pablo le decía a los colosenses, también dice a tu vida y a mi vida. En el libro de Colosenses, Pablo está hablando de que nosotros, a través de esa mansedumbre, de esa paz, de ese espíritu que Dios ha puesto en ti, que es el verdadero Espíritu Santo del Señor, nosotros debemos ser testimonios con nuestras obras de que ese Espíritu mora en ti y mora en mí. Amén. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, Pablo, el Señor habla a tu vida y a mi vida. Nosotros debemos perseguir esa paz, esa armonía. Y Él dice a tu vida y a mi vida, vestíos pues como escogidos de Dios, como esos varones, como esas siervas que han sido lavados que hemos sido lavados con su sangre preciosa, ¿sí? Y que hemos sido llenos de su presencia, del conocimiento de la verdad. Nosotros debemos vestirnos como esos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando el Señor te está diciendo, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente,
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero también te dijo, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Y estos varones, Santiago y Pablo, te están mostrando cómo debe ser un verdadero siervo, cuáles son las cualidades de un verdadero siervo de Jehová. Te está mostrando cómo son los frutos de ese espíritu. ¿Qué es lo que se debe manifestar en tu vida y en mi vida si en verdad estamos siendo verdaderos testimonios del Cristo vivo en esta tierra? Y nosotros debemos sufrir por hacer lo bueno, no sufrir por hacer lo malo. Amén. El libro Pedro, en Primera de Pedro, Pedro dice a tu vida y a mi vida, ¿de qué te sirve a ti que haces lo malo sufrir la afrenta? Eso no tiene nada de extraordinario. Es como cuando el Señor Jesús te dice a tu vida y a mi vida, si tú bendices a los que te bendicen y amas a los que te aman, ¿qué de extraordinario haces? Eso es lo que Pablo quiere decir a tu vida y a mi vida. En la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice Pedro a tu vida y a mi vida, pues, ¿qué gloria es? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis? ¡Qué gloria! Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Tremenda palabra. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que hagáis conforme a su ejemplo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al que juzga justamente, a Jehová de los ejércitos. Por eso es que el Señor dice, abandonad todo sobre mí. Dice, vengan a mí todos los cansados, todos los trabajados, todos los cargados, que yo os haré descansar. Y muchas veces se levantan hermanitos, pero hay que preguntarle al Señor, Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Necesitas probar mi carácter con ese hermanito? ¿Para qué el Señor está permitiendo muchas cosas en tu vida? Pero si sufrís haciendo lo bueno, ciertamente aprobación del cielo tenemos. Porque Dios reprueba la ira. Reprueba la ira. Y el Señor Jesús fue muy tajante en decirnos en dejar el precedente de que nosotros no podíamos, no nos era lícito odiar en nuestro corazón a nuestro hermano. Amén. Y el libro de Mateos, el Señor Jesús habla a tu vida y a mi vida, si es que existe por ahí un espíritu contencioso, el Señor te dice hoy a ti y a mí. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Señor Jesús dice a tu vida y a mi vida, la gloria sea para su santo nombre. Pero yo os digo, tremendo que el Señor Jesús diga esto, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga
fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor no nos llamó a discordia, no nos entregó ni un espíritu de contienda, ni de división, ni de derramador de sangre, ni de muerte. Todo eso lo aborrece porque dice que esas son obras diabólicas. Como te decía, a tu vida y a mi vida, Santiago. El Señor te está llamando a vivir en paz y armonía y en comunión con todos nuestros semejantes. Sean tus hermanos en la fe o tu prójimo. A ti no te es lícito tener contienda con nadie, ni a ti ni a mí. Si es que verdad queremos ser verdaderos testimonios de Cristo en esta tierra. Y el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, si te acuerdas allí, en ese altar, que tienes un conflicto, una diferencia con tu hermano, anda, deja allí tu ofrenda, ves y ponte en paz, reconcíliate con tu hermano y después ven. Y entonces ahí yo miraré con gozo, con agrado tu ofrenda. Mas si todavía te mantienes en la división y en el conflicto, no te estoy mirando con ojos de agrado, porque no estás haciendo lo que te he encomendado, no estás haciendo mi voluntad, no estás siendo obediente a mi perfecta voluntad. ¿Acaso no te dejé esos pasos para que los siguieras? Te está enseñando la palabra. Y es cuando nosotros, como verdaderos siervos de Dios, tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer cuando fallamos, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer y aprender, primero como personas que somos, aprender porque muchos les cuesta reconocer los errores, pero mucho más pedir perdón. Y es de caballeros pedir perdón. Eso se desarrolla, el aceptar nuestros errores y pedir perdón. Nos toca pedir perdón. Hermano, perdóname porque he pecado contra ti. Hermano, perdóname porque te ofendí. Hermano, perdóname por cualquier cosa que hemos hecho que no haya sido de agrado para el hermano y mucho menos con Dios que todo lo ve. ¿De dónde? ¿En dónde nos esconderemos de los ojos de Jehová, de sus oídos, de su mirada? Tremendo. Pero también tenemos que perdonar. Perdonar. Por eso el Señor en el libro de Lucas 17 dice a ti vida y a mi vida. En el libro de Lucas capítulo 17 versículo 3 dice el Señor, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle. Y si se arrepiente, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. Haz con los demás como quieras que hagan contigo. Porque el Señor dice en su palabra, y está antes, que si nosotros, como hombres, como siervos, no perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿cómo queremos que Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores, lo supremo, nos perdone a nosotros? Y hay muchas parábolas que tocan este tema, que es un tema sensible. Necesitamos perdonar para poder obtener ese perdón inmerecido, porque es inmerecido, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria sea para su santo nombre. Bendito el que vive y reina eternamente. Y viene un tema hermoso que es la venganza.
El libro de Deuteronomio 32-35 te enseña a ti y a mí que Jehová es el Dios de la venganza y la retribución. Y Él pagará, ¿sí? Pero el libro de Romanos 12, en el libro de Romanos 12, Pablo le habla a los romanos, pero el Señor habla a tu vida y a mi vida en este día. En el libro de Romanos 12, Romanos 12, versículo 17, enseña la palabra. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. No te dijo con los hermanos en la fe, con todos, con los hermanos en la fe primeramente y también con todo tu prójimo. Y si no entienden esta palabra de prójimo, entonces ahí está la parábola del buen samaritano. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Jehová, creador de los cielos y creador de la tierra. Alabanzas a su perfecto nombre. Hermanos, todo esto, toda esta escritura te enseña a ti y a mí cuál debe ser nuestro perfecto comportamiento delante de los ojos de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Si somos siervos, verdaderos siervos que queremos hacer obras dignas de verdadero arrepentimiento, Dios nos está invitando, exhortando a que si es posible, pues es necesario, vivamos en paz con todos, armonía, y desechemos todas esas obras de la carne, todos esos deseos de la carne, todas esas concupiscencias de los ojos, concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida, y dejemos los celos, las contiendas y todo lo que se desarrolla o se desencadena de esos malos deseos de la carne. Amén. Hay una palabra hermosa que es José, una palabra hermosa para ejemplificar un varón. José en el libro de Génesis 50, capítulo 50, versículo 15. Todos conocemos la historia de José. José era el hijo de Jacob, ¿sí? Dice que era el hijo amado de Jacob y que por causa de eso sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos quisieron matarlo, se lo llevaron, pero después deciden no matarlo, sino vendérselo a unos ismaelitas, los cuales se lo llevan a la tierra de Egipto y se lo venden a Potifar, que era un siervo del faraón. Y después enseña la palabra que el Señor Jehová estaba en todo momento con José y le regaló el don de la revelación, de la interpretación de sueños. Y bueno, ese varón hizo cosas. Luego la esposa de Potifar se enamora de él como un verdadero siervo de Jehová. ¿Sí? Fue fiel a Jehová y pudo soportar la tentación de esa mujer. Por causa de eso le sobrevinieron prisiones y muestran la fidelidad de Jehová, como Jehová de los ejércitos estuvo con ese varón aún en sus prisiones. Pero cuando tú eres fiel a Jehová, cuando tú eres un verdadero siervo de Dios y tú le muestras en medio de la prueba al Jehová de los ejércitos, a ese Cristo vivo de poder, que tú eres un varón, un siervo fiel, el Señor te exalta a lo sumo.
Y no hay mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, hasta una muerte de cruz, y enseña la palabra que fue exaltado a lo sumo. Así hizo el Señor con este varón José, lo exaltó a lo sumo y alcanzó a ser el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Eso solo lo hace el poder de Jehová con los que le son fieles. Amén. El libro de Génesis 50, capítulo 15, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pueblo, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es una historia preciosa de todo lo que tuvo que soportar José, las pruebas, a causa de que sus hermanos lo hayan vendido a esos, siervos que lo llevaron a Egipto. Y estaban tan preocupados sus hermanos de la reacción que podía tener José contra ellos, porque ya era un varón poderoso en Egipto. Y José les dice que acaso él está en lugar de Dios. Era un varón que entendía, era un varón que entendía que la venganza es de Jehová, que Jehová pagará. Y les dice: ustedes desearon mal contra mí, pero Jehová lo encaminó para bien. Porque en esta tierra nada se mueve sin su perfecta voluntad. Y Dios cumplirá tarde que temprano tus propósitos, sus propósitos en ti y en mí. Quiera, brinca, salte, Dios los cumplirá. Porque se hace su perfecta voluntad. Amén. La gloria sea para el Señor. Bendito sea su nombre. Es una palabra, es una historia tremenda esta de José. Los invito, hermanos, léanse esta historia, edifica mucho, fortalece mucho, muestra las bendiciones que hay detrás o que se reciben por ser obedientes, por ser fieles a Jehová. Y Dios es un Dios fiel, justo. Los perversos, los traicioneros somos nosotros. Dios siempre se ha mantenido fiel y ha hecho pactos con su pueblo, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. Pero quienes terminamos faltando somos nosotros, porque enseña su palabra y por testimonio propio Jehová es fiel. Jehová es la roca cuya obra, ese verbo hecho carne, es perfecta. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Justo, recto, santo, puro, perfecto. Alabanzas a su santo nombre. Amén. Otro tema importante que quería, o que encierra esta palabra, no que quería, que encierra la palabra, que desarrolla la palabra, es el estar firmes. Esa es la palabra: estar firmes y unánimes en el Señor. Hermanos, hay dos fundamentos en esta tierra. O sea, hay dos fundamentos. O estás fundamentado en la roca inconmovible,
o está fundamentado en la carne, en los deseos del mundo. ¿Sí? Gracias a Dios y lo creo, que usted y yo pues estamos sobre la roca inconmovible. Y no hay mayor fundamento que fundamentarse en el Cristo. Para esto su palabra, para esto el escudriñar, para que cada día nos enseñe a través de su palabra. Amén. Y el libro de Mateo, en el libro de Mateo, el Señor Jesús habla a tu vida y a mi vida. Mateo 7, 24. El Señor habla a tu vida y a mi vida en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, y dice que hay dos cimientos. Enseña la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y sigue diciendo que cualquiera que no oye sus palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa roca inconmovible debe ser nuestro mayor anhelo. Estar fundamentados en Él, nutriéndonos cada día de su palabra, fundamentándonos cada día más. Siempre se los he dicho, el alimento de un verdadero cristiano es la palabra de Jehová. Esa es la que nos edifica, la que nos fortalece, la que nos da la fuerza para desarrollarnos, para desenvolvernos ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, si es que le estamos creyendo, si es que verdaderamente tenemos la convicción de que el Cristo vivo es quien nos guarda y nos soporta. Nuestro Yahvé Jireh, Dios de toda provisión, que Él es nuestra provisión, que la provisión de nosotros no viene de nuestra fuerza ni del mundo, viene de lo alto. La gloria sea para su santo nombre. Amén. Hermoso cuando el Señor dice a tu vida y a mi vida que estemos siempre, siempre gozosos. Decía que, como dice la alabanza, un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. Y Pablo habla a tu vida y a mi vida, nos muestra en el libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. En el 16, estad siempre gozosos, nos invita. Pero en el 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Seguid siempre lo bueno. Sigue diciendo, estad siempre gozosos, hermanos, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De amor, de amor. Y si usted está lleno de amor, usted está en la capacidad de dar amor. Pero me gozo esta palabra en el versículo 18, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra enseña a tu vida y a mi vida. Da gracias en todo. Da gracias en todo. No dice la palabra da gracias por todo. No dice da gracias por todo. Dice da gracias en todo momento, en toda circunstancia, en todo lo que estés viviendo. Da gracias. Para algo Dios permitió esto. La diferencia en todo y por todo va a tomar tiempo y no me quiero extender porque no viene el caso. Sí, hay que darles la gloria a Dios porque estemos siempre llenos de ese gozo que solamente Él nos lo brinda, porque el gozo que Jehová nos da
no nos lo regala el mundo, hermano. Téngalo siempre presente. El gozo que nuestro Señor Jesucristo nos brinda, no nos lo regala el mundo. Y la palabra, Pablo dice que en nosotros se debe ver esa gentileza como siervos de Cristo, que seamos gentiles, que seamos amables, ¿sí? Y el libro de Primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, habla de los requisitos de los obispos. Vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Cristo vivo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Enseña la palabra. El que no sabe cuidar su casa, ¿cómo será un buen administrador de la iglesia de Cristo? No un neófito, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Tremenda palabra. Lo que yo pregunto es, ¿estas cualidades solamente deben ser un requisito esencial para los obispos o deben ser el requisito que requiere, o sea, que necesita todo buen siervo de Cristo? ¿Estos requisitos solo los tiene que cumplir el que sea un obispo? ¿O estos requisitos deben verse reflejados en un siervo de Cristo? Contéstese usted, porque yo siento que no. Porque todo siervo, verdadero siervo de Cristo, debe cumplir con estas cualidades, si es que es un verdadero siervo de Cristo. Cumplir con estas cualidades que no son fáciles, pero son necesarias. Dice un neófito es un recién convertido, sí, no tiene la fundamentación necesaria para un alto cargo. Puede ser que tanto poder lo hinche, sí, dice la palabra que lo envanezca y entonces comienza a hacer lo que no es del agrado de Jehová. Pero realmente un verdadero siervo de Cristo debe mostrar, debe reflejar los frutos del Espíritu en su vida. Amén. Los frutos del Espíritu en su vida. Por eso Pablo te enseña a ti y a mí cuáles son esos frutos. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, él dice, él muestra o detalla cuáles son los frutos del Espíritu Santo, cuáles son los frutos que tú y yo, como verdaderos siervos de Cristo, debemos desarrollar y reflejar diariamente en nuestras vidas. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, enseña la palabra a ti y a mí, más el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. La fe es un fruto. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay carne ni sangre,
¿sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por ese Espíritu que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, andemos también por ese Espíritu. Necesitamos mostrar esos frutos. Se deben ver en tu vida y en mi vida, si somos verdaderos siervos, si hemos sido llenados con esa presencia gloriosa. Amén. Algo importante que hablaba la palabra era de los afanes. De los afanes. Algo que el Señor denuncia. Nuestro Señor Jesús decía que no estemos afanosos. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, nuestro Señor Jesús condena el afán y la ansiedad. Condena eso. Y dice la palabra, dice nuestro Señor Jesús en el capítulo 6, versículo 25 del libro de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta Jesús. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, decía que la fe es un fruto del Espíritu. Hombres de poca fe, ¿por qué os afanáis? No os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Rey de Reyes y Señor de Señores derramará en sobreabundancia todas esas cosas sobre tu vida y sobre mi vida. La gloria sea para el Señor. Estos afanes ahogan la palabra. Estos afanes, cuando nos dejamos afanar, ahogamos la palabra que el Señor ha entregado a tu vida y a mi vida. La hacemos infructuosa. Y es el Señor Jesús, cuando te la dice a tu vida y a mi vida, que entonces esa palabra, la buena palabra que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, comienza a caer en espinos. Y Dios nos guarde, porque Dios quiere ver en tu vida y en mi vida que nosotros seamos tierra fértil. Que su palabra dé fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que dé fruto. Que dé fruto. No que se quede entre espinos. No que caiga en pedregales. No que caiga a la orilla del camino. No que se la roben las aves del cielo. El libro de Marcos 4. Libro de Marcos, capítulo 4.
Versículo 18, enseña tu vida y a mi vida. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra como tú y yo, los que oyen la palabra. Claro que hay muchos oidores solamente de la palabra, yo la oigo. Y para la gloria de Dios me esmuero y me esfuerzo por ser hacedor de su palabra. Cada quien sabe lo que hace con la palabra que Dios le entrega. Esto es algo individual. Amén. Y dice la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra. Porque por causa del afán, de la codicia, de los engaños de la riqueza, muchas veces hemos pisoteado la palabra de Cristo. Muchos se han perdido y se han desviado del buen camino. Se apartaron de la senda de justicia por correr, por esos afanes, por correr tras sus propios deleites, por correr tras las riquezas, por correr tras los afanes, por la avaricia. Dios guarde tu vida y guarde mi vida. Por eso el Señor hoy está regalándonos esta palabra para edificarnos, porque nos quiere decir que nos es necesario mantenernos fiel a Él en oración y en todo ruego, pedirle al Señor y todo lo que deseemos, abandonarlo en sus manos, colocar todo en las manos de Jehová, que es el único que tiene poder para ponerlas por obra. Amén. Los malos, hermanos, no oran, no quieren conocer, no quieren saber nada de Jehová. No quieren saber nada de ese Cristo Redentor. No quieren saber nada de ese Espíritu Santo. El libro de Job enseña tu vida y a mi vida. El libro de Job, Job 21. Cuando los malos están bendecidos, están prosperados, aún Dios guarde tu vida y mi vida, muchos por causa de bendiciones se han perdido, se han apartado del redil, ¿sí? Han dejado ese manantial de aguas vivas para ir y correr tras sus propias cisternas. Pero cuando el hombre está bendecido, que siente que no necesita de su Creador, entonces pasa como lo describe Job, el libro de Job, en el capítulo 21, versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que le oremos a Él? ¿De qué? Si sienten que tienen todo y que con sus propias fuerzas lo pueden lograr todo, no quieren nada con Jehová. Dios guarde tu vida y mi vida de poner nuestra confianza en nuestras fuerzas. Dios nos guarde de poner nuestra confianza en nuestras fuerzas. Nuestra confianza tiene que estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el poder de su brazo. Pero también está diciendo el Señor, hey, cuando ores, tampoco seas como los hipócritas, tampoco como te lo enseña a ti y a mí nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo. Él no quiere que nos acerquemos a Él con hipocresía. ¿Cómo podremos engañar a Jehová? Enseña la palabra que el Señor no puede ser burlado. El único que sopesa nuestros corazones, el que conoce nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, ¿cómo le engañaremos? Y el Señor dice, ven, no te me acerques a mí con hipocresía. No, porque no me es de gozo que te acerques a mí con falsedad. Y te lo deja claro en el libro de Mateo, capítulo 6,
Versículo 5. Y dice el Señor Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Que piensan que por su palabrería serán oídos. No nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de la gloria, con hipocresía. No oremos ni hagamos nada para que nos vean, para que el hombre nos vea. Todo lo que hagamos, como enseña la palabra, hacerlo como para Jehová, hacerlo como para ese Cristo vivo, no para el hombre, no para el hombre, no para el hombre, para la gloria de Jehová, para la gloria y el ensanchamiento de su reino. Y pedid cuando busquemos, nos postremos ante su presencia, cuando nos humillemos delante de su santa presencia, pedid. Jesús nos lo declaró, nos lo mostró en el mismo libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, Mateo 7, versículo 7, enseña la palabra a ti y a mí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. A los que se las pidan. Si nosotros que somos malos, y usted y yo lo sabemos, sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestra vida, ¿cuán más? ¿Cuán más ese Dios perfecto que se hizo carne y se ofrendó como ofrenda viva, como ese cordero inmolado por tu vida y por mi vida? Dice que no hay otro acto más grande de amor que ese. Ofrecer su vida por tu vida y por mí, siendo pecadores, y nos lavó con esa sangre preciosa. No hay mayor acto de amor que el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas, cuán más Él, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Él, que es el león de la tribu de Judá, el verbo hecho carne, la palabra de Jehová. Amén. La gloria sea para su santo nombre. Hermanos, el poder de la oración es tal que Dios se goza cuando nos postramos ante su presencia, cuando derramamos todo nuestro corazón en Él, cuando nos regocijamos en Él y le demostramos que nosotros reconocemos que nosotros somos débiles, pero que con Él somos más que vencedores, y que si abandonamos todos nuestros propósitos en Él, poderoso es Él para llevarlos a feliz término. Y puso un gran ejemplo, hay un ejemplo hermoso que lo vamos a citar en estos momentos, y fue el ejemplo de Ana. Como Ana era una sierva. Ana es la mamá de Samuel y su esposo se llamaba Elcaná. Elcaná tenía dos mujeres, a Ana y a Penina, y resulta que Ana era estéril y Penina tenía hijos y se burlaba de Ana a causa de su esterilidad. Y Ana lloraba, y porque su pues rival se burlaba de ella. No les quiero hablar en la carne. Vamos al libro de Primera de Samuel y lo leemos para que todavía nos queda un poquito de tiempo. Se están extendiendo mucho los videos,
Pero hermano, la gloria sea para el Señor. Inviértale tiempo al Señor, que este es el único tiempo de calidad. Esto no es tiempo perdido, este es el tiempo que invierte para edificación. Amén. Así como se gasta 2 horas en el cine, en el theater, o se queda 2 horas en el Facebook, en la aplicación, también muéstrale al Señor que usted también tiene tiempo disponible para la gloria de su nombre y que usted se goza en el Señor, escuchando palabra del Señor, nutriéndose con su palabra. Amén. Libro de Primera de Samuel, enseña la palabra del Señor a tu vida y a mi vida. Elcaná tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Estos varones fueron los que mató el Señor, que vimos en el video pasado, cómo el Señor los mata a causa de su maldad y reprende a Elí porque le rindió más pleitesía a sus hijos que al Señor Todopoderoso. Ese es otro tema, pero son los mismos a los cuales nos estábamos refiriendo en el video pasado. Sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Tremendo. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, amén, tremendo la palabra, aquí viene, ella con amargura de alma oró a Jehová. El poder de la oración, hermano. El poder de la oración. Cuando usted cree que Dios tiene poder y que escuche su oración, derrámese. Derrame su corazón delante de su presencia. Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga a tu sierva por una sierva impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora me he derramado delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Y Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová
Jehová se acordó de ella. La gloria sea para ese Dios todopoderoso. Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. La gloria sea para su santo nombre. ¿Qué mayor ejemplo quieren, hermanos? Ahí tienen el ejemplo de Ana. Derramó su corazón delante de ese Dios todopoderoso. Y Jehová, que es misericordioso, escucha tu oración y mi oración. Y el que conoce las intenciones, el que sopesa corazones, es el único que tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Y le consiguió un hijo. La libró de la esterilidad. Dios tiene poder para hacer eso y mucho más en tu vida y en mi vida. Yo no sé cuáles sean tus necesidades, pero solo sé que para Dios, como enseña su palabra, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? O como le dijo a Moisés, Moisés, ¿acaso se ha acortado mi brazo? ¿Acaso se ha acortado mi brazo? Ahora verá si se cumple o no se cumple mi palabra. Usted créale a Jehová. Usted derrámese delante de su presencia. Órenle en todo tiempo. Abandone todas sus cargas, todos sus deseos, todos sus propósitos en sus manos. Y poderoso es Jehová para ponerlo, para cumplirle, para mostrarle a su vida y a mi vida que su brazo no se ha acortado y que veremos si se cumple o no se cumple su palabra. Porque su palabra no cae a tierra. Porque la palabra que sale de la boca de Jehová no cae a tierra. No vuelve a él vacía, sino que va y hace todo lo que él quiere y es prosperada en todo aquella para lo que le envió. La gloria sea para su santo nombre, hermanos. Tremenda palabra, hermosa. Hermoso lo que hoy nos ha querido regalar el Señor a tu vida y a mi vida. Me gozo por esta palabra. Son palabras que fortalecen, que edifican. Son palabras que te llenan, que te dan deseos de seguir adelante, que te redarguyen, porque cada día que seguimos escudriñando vemos los compromisos como siervos que tenemos con ese Cristo vivo. Todo lo que tenemos que dejar, de todo lo que tenemos que desprendernos, no es fácil, no es fácil. Esto duele, esto es fuerte, pero necesario, y cuando lo hacemos con gozo, porque es para ese Cristo, para el Señor Dios Todopoderoso, lo hacemos con la convicción de que lo queremos agradar, de que queremos hacer obras de verdadero arrepentimiento, de que queremos seguir la senda, que no somos de esos que miran atrás, ¿sí? De esos que retroceden. Nosotros somos de los que vamos para adelante, ¿sí? Porque enseña la palabra que Dios no se agrada de esos que retroceden. Y ni tú ni yo, gloria a Dios, somos pues ese caso. Dios no guarde, Dios no guarde. Pero de verdad que amar al Señor, servirle y serle fiel y sobre todas las cosas obediente, no tiene precio. Dios sabe dar buenas dádivas. Y escrito está en su palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, todo lo que sembremos para el reino, todo lo que sembremos para Cristo, todo lo que hagamos por amor a su nombre, cosecharemos. Cosecharemos en su momento, cosecharemos. Y Dios, así como hemos visto el ejemplo de Ana, hará cosas maravillosas en tu vida y en mi vida si le somos fieles. Si nos derramamos delante de Él, derramamos nuestro corazón, todos nuestros deseos y le somos fieles. Poderoso es Dios para ser fiel. Fiel a su nombre, fiel a su palabra, fiel a su verdad, fiel a su Hijo, a tu vida y a mi vida. Amén. Tremenda palabra, me gozo, hermano. Los amo mucho en el amor de Cristo. Me gozo por este compartir, por este escudriñar de la palabra, porque sea el Señor haya hablado a tu vida y a mi vida. Compartamos esta palabra para que seamos multiplicadores, ¿sí? Replicadores de la palabra, edifiquemos a otros, hermanos, y procuremos que esta palabra llegue, que su palabra llegue hasta los postreros de la tierra. Queremos que el Señor gane más almas, ¿sí? Porque Él dijo, nuestro Señor Jesús dijo que Él no quería que ninguna de sus almas se perdiera, porque por todos, por ellos, por los que todavía no han llegado a sus pies, por los que todavía no se han arrepentido,
Por todos ellos, por ti y por mí murió Jesús. Y el propósito es que ninguna se pierda. Entonces, tenemos que tener eso claro. Los amo mucho en el amor de Cristo. Si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por siete tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque es Jehová el que nos guarda, es su brazo de poder el que nos sostiene. Amén. Que la paz y el amor de Cristo sea con sus vidas. Los amo mucho en el amor de Cristo. Nos estamos viendo en el próximo video. Bendiciones para todos. Amén. Perdón, hermano. Padre de la gloria, bendito sea tu nombre, Jehová. Siervo inútil soy, Señor. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos, oiga, y el que no, Señor, deje de oír. La gloria, la honra, la alabanza es enteramente para ti, Jehová, porque tú no compartes tu gloria ni tu honra con nadie. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho, y la gloria es para tu nombre, el nombre todo, que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamasías, y el nombre de su Espíritu Santo, el Ruá, el Paracleto. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos.